Buenas tardes, soy Karim Dalis y les voy a hablar de las clases sociales en México desde una perspectiva comunista. México es un país de rica diversidad cultural y geográfica, pero también alberga profundas disparidades sociales que han moldado su historia. En este video ensayo se busca explorar las complejidades de las clases sociales en México, analizando cómo las estructuras de poder y la distribución de la riqueza han evolucionado a lo largo del tiempo. El comunismo, como corriente filosófica y política, encuentra sus raíces en las obras fundamentales de Karl Marx y Engels. Su análisis crítico del capitalismo y su llamado a la abolición de las clases sociales han tenido una profunda influencia en la comprensión de las estructuras sociales en todo el mundo, y México no ha sido la excepción. Marx y Engels en sus obras desarrollaron el materialismo histórico y dialéctico como herramienta conceptual clave. En este enfoque, la historia humana se comprende como una sucesión de modos de producción, cada uno caracterizado por relaciones de producción específicas. Aplicar este concepto al contexto mexicano implica examinar cómo las estructuras económicas y las relaciones de producción han evolucionado a lo largo del tiempo, desde las civilizaciones precolombinas hasta la actualidad. Uno de los conceptos centrales en las obras de Marx y Engels es la noción de la lucha de clases como el motor del impulsor de la historia. En el caso de México, esto implica analizar las dinámicas entre los diversos estratos sociales, desde las tensiones en las sociedades prehispánicas hasta la conformación de la sociedad colonial y su posterior desarrollo durante y después de la independencia. La burguesía en México ha desempeñado un papel central en la determinación de las políticas económicas y sociales. Desde las élites coloniales hasta las actuales corporaciones y empresarios, la concentración de poder económico ha sido una constante. La desigualdad económica en México ha sido alimentada por la creciente brecha entre la burguesía y el resto de la población. Uno de los desafíos más prominentes es la creciente automatización de procesos industriales y servicios. La introducción de tecnologías avanzadas y la inteligencia artificial han llevado a la pérdida de empleos tradicionales, especialmente sectores manufactureros. La clase trabajadora se enfrenta al riesgo de una disminución en la demanda de ciertas habilidades laborales, lo que puede resultar en la pérdida de empleo y la necesidad de una reconversión laboral. Y a medida que la economía evoluciona hacia sectores más orientados a servicios y tecnología, la clase trabajadora enfrenta el fenómeno de la precarización laboral. Contratos temporales, trabajo independiente y condiciones laborales inestables son cada vez más comunes. Esto no solo afecta la seguridad financiera de los trabajadores, sino que dificulta la formación de sindicatos fuertes que aboguen por mejores condiciones. La disparidad entre los salarios de los ejecutivos y los trabajadores de base es significativa. Además, la falta de acceso equitativo a oportunidades educativas y de desarrollo profesional contribuye a una perpetuación de las desigualdades económicas y sociales. La participación de la clase trabajadora en la toma de decisiones políticas y económicas se ve obstaculizada por diversos factores. La influencia desproporcionada de la burguesía en la política y las leyes laborales que limitan la capacidad de los trabajadores para organizarse y negociar colectivamente son desafíos fundamentales. Estos obstáculos plantean interrogantes sobre la verdadera representación de los intereses de la clase trabajadora en las decisiones que afectan a su bienestar. La rápida evolución tecnológica requiere una fuerza laboral más capacitada y adaptable. Sin embargo, la accesibilidad a la educación y la formación continua sigue siendo un desafío para muchos trabajadores. La falta de inversión en programas educativos y la dificultad de acceso a oportunidades de capacitación pueden dejar a la clase trabajadora rezagada en un entorno laboral de constante cambio. A lo largo de la historia mexicana, el campesinado ha desempeñado un papel fundamental en la construcción de la nación, siendo un actor clave en las luchas sociales y en la producción de alimentos esenciales para la población. Sin embargo, a pesar de su importancia histórica, el campesino ha sido marginado en la narrativa de la lucha de clases. Y a pesar de su importancia, la distribución desigual de la tierra ha sido un problema persistente para el campesino en México. La concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes ha dejado numerosas comunidades sin acceso a recursos fundamentales para su subsistencia. Después de la Revolución Mexicana, una de las respuestas fundamentales a las demandas campesinas fue la implementación de la reforma agraria. Esta política buscaba redistribuir la tierra, que en gran parte estaba en manos de terratenientes y grandes hacendados, para establecer la propiedad comunal y ejidal. La idea era proporcionar tierra a los campesinos para cultivar, impulsando así la equidad en la posesión de la tierra. Y a pesar de los ideales de la reforma agraria, su implementación se encontró con limitaciones significativas. Muchas veces la expropiación de tierras no fue tan amplia como se esperaba y algunos terratenientes lograron retener gran parte de sus propiedades mediante diversas estrategias legales y políticas. Además, en algunos casos, la expropiación de tierras llevó a tensiones y conflictos locales, especialmente cuando las comunidades campesinas resistieron o cuando no se proporcionaron recursos adecuados para el desarrollo de la agricultura. A lo largo de las décadas, las políticas agrarias en México experimentaron cambios que influyeron en la situación del campesino. Algunas de estas políticas buscaron modernizar la agricultura, promover la productividad y adaptarse a las dinámicas económicas globales. Sin embargo, en muchos casos, estos
políticas favorecieron a agricultores más grandes y empresas agroindustriales en detrimento de las comunidades campesinas. Con el auge del neoliberalismo en las décadas posteriores en la crisis económica de los años 80, las políticas agrarias experimentaron una transformación significativa. La apertura a la globalización y la orientación hacia un modelo económico más liberal tuvieron consecuencias directas en el campesinado. La competencia con productos extranjeros y la presión para adoptar prácticas agrícolas más intensivas han afectado a las comunidades rurales, a menudo marginando a los pequeños agricultores y contribuyendo a la migración hacia áreas urbanas. Es esencial reconocer la diversidad de experiencias en las comunidades campesinas. Algunas han logrado consolidar una propiedad comunal efectiva, beneficiándose de programas gubernamentales y manteniendo formas tradicionales de agricultura sostenible. Otras, sin embargo, han enfrentado la amenaza constante de la expropiación, la falta de apoyo gubernamental y la presión económica para adoptar prácticas agrícolas no sostenibles. Las políticas agrarias y la expropiación de tierras han tenido un impacto directo en las estructuras de clases en México. La falta de una redistribución efectiva y equitativa de tierra han contribuido a la persistencia de una estructura de clases desigual en la que algunos sectores campesinos luchan por acceder a recursos básicos, mientras que otros enfrentan la amenaza constante de la pérdida de sus tierras.